QP es flujo pulmonar y QS es flujo sistémico. El output ventricular, es decir, la salida del ventrículo, el flujo de sangre que sale del ventrículo, tanto del derecho como del izquierdo, se llama output ventricular. Y es la suma del flujo pulmonar más el sistémico, es decir, del QP más el QS. Entonces normalmente, como son dos circulaciones en serie, Sí. ¿está? El flujo es el mismo que va a pulmón, tiene el mismo flujo sistémico. Vuelve ventrículo. Otra cosa son las presiones. Volumen. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo que el flujo hacia pulmón está aumentado, ¿sí? Este paciente que tiene un hiperflujo pulmonar. Entonces, si yo tengo un shunt de izquierda a derecha, o sea, de sistémico a pulmonar, siempre va a ser más el flujo hacia dónde? Hacia pulmón. Va a ser más el flujo hacia pulmón que el sistémico. Y el sistémico va a ser menos. O va a seguir siendo 1, pero va a aumentar el flujo pulmonar. ¿Sí? Normalmente el sistémico no se altera tanto, el que se altera es el flujo pulmonar. Porque todo lo que trae de más el sistémico luego descarga por ese shunt. Exacto, se va por el shunt al pulmonar. Entonces el pulmón tiene hiperflujo. En algunas patologías, con el paso del tiempo, se invierte el shunt. Por eso te digo que no el sistémico no se afecta tanto. Se invierte el shunt y es de derecha a izquierda, entonces ahí el flujo es más hacia sistémico y menos hacia pulmonar. Y ahí hay cianosis. Y ese es, por ejemplo, el síndrome de Eisenmenger. Que ya es cuando... hipertensión pulmonar fija, entonces no tenés forma de mandar flujo al pulmón, el flujo se invierte y va hacia sistémico. Entonces la manifestación es la cianosis. Tenés el flujo. Hay menos sangre que se pasa oxigenada, sino que pasa hacia el muy lado poquito izquierdo, logra llegar a pulmón y el resto se invierte el flujo y se te aumenta el flujo sistémico. El QP te baja porque el flujo pulmonar es menor. Cuando es mayor a 1, el P, siempre el 1 va en relación al flujo pulmonar. Es mayor a 1 el QP cuando va el flujo hacia pulmón. Y es menor a 1 cuando va hacia sistémico. Cuando va hacia sistémico, cuando se invierte el shunt y es de derecha a izquierda. ¿Cómo se determina el QPQS? El paciente va a cateterismo cardíaco y por medio de cateterismo cardíaco se miden las oximetrías intracavitariamente. Entonces se mide el QPQS y se miden las saturaciones. El QPQS, la relación QPQS, es una relación que se saca en base a una fórmula de saturaciones. Saturación en aorta menos saturación venosa central dividido la saturación en la vena pulmonar menos la saturación de la arteria pulmonar. Eso me va a dar el valor del shunt hacia pulmón. ¿Sí? 1 mayor a 1 menor a 1. Si el QP, si el flujo pulmonar es mayor al sistémico, con que sea de 1.5 para arriba, 1.5 a 2 a 1, ¿se entiende? 1.5 a 2 a 1. Ya con 1.5 ya tengo sobrecarga pulmonar, tengo hiperflujo pulmonar. ¿Qué voy a tener? Sobresaturación, hiperflujo pulmonar, edema agudo de pulmón. Si yo tengo un paciente con una CIB que tiene shunt de izquierda a derecha, ¿sí? Y yo a ese paciente tiene hiperflujo, ya tiene clínica de hiperflujo pulmonar, y yo le aporto FiO2 al 100% porque entró y pensé que era una bronquiolitis, entonces lo empecé a bucear, le puse presión positiva, le puse FiO2 alta. ¿Qué generó con el oxígeno? Generó vasodilatación. Entonces el generar vasodilatación generó que mayor flujo pulmonar. Le empeoro el QPQS, le empeoro el flujo pulmonar, lo sobresaturo y lo vasodilato y le encharco el pulmón. Entonces me genera un edema agudo de pulmón que me va a empeorar el cuadro que ya tenía cardiocrítico que tiene el paciente. El cuadro de hiperflujo que ya traía. ¿Está? Le hago yo el edema pulmonar. Le provocas vos más edema pulmonar y le empeorás su hemodinamia. En un caso de hiperflujo pulmonar, entonces, no tengo que recurrir a FiO2 elevadas,
¿sí? Tengo que evitar la sobresaturación del paciente. ¿Y a qué llamamos sobresaturar al paciente? No debe saturar más de 85, ¿no? 75, 85. 90 como mucho, pero con FIO2 de 21. Siempre que se pueda se debe evitar la ventilación mecánica con presión positiva, a menos que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca derecha y necesite apoyar el corazón, izquierda, Alta presión, una insuficiencia cardíaca izquierda y la presión positiva me apoya el corazón izquierdo, pero entonces me empeora. Me manda más sangre por el shunt y me manda más sangre por uno. Y por otro lado, además de evitarlo, si el paciente tiene hiperflujo, Claro. ¿qué es lo Hasta que los hay que hacer? diuréticos podemos ayudar nosotros. Bien. Y Con acá, FIO2, evitar la ventilación, ponerle presiones bajas y los diuréticos. bien. Y bueno, Entonces, llevarlo para que le hagan un cerclaje. bien, cerclaje de arteria pulmonar es lo otro que se hace cuando hay hiperflujo. Pero, bien vos dijiste, podemos actuar con diuréticos. Yo llego hasta ahí para preparárselo, para mejorarlo y que después le puedan hacer el cerclaje a la pulmonar. Pero y también puedes balancear circulación. Si al paciente lo tenés que intubar realmente, porque se está agotando, porque tiene una insuficiencia respiratoria asociada a su cardiopatía, Bajas presiones o volumen, que de esa manera se puede controlar más. se pone y se hace un cerclaje respiratorio ¿Con la ventilación mecánica? con la ventilación mecánica. Entonces, vos lo que haces es usar FIO2 baja, regular las presiones, ¿sí? ¿Para qué? Usas PIP para disminuir el retorno venoso y disminuir el gasto cardíaco derecho. La precarga del Le ventrículo disminuís derecho. la precarga, Ah, no. le disminuís Sí. le aumentas la poscarga. A ver, No. disminuís el retorno venoso. Por lo Al tanto, disminuir el retorno venoso, disminuís el volumen sistólico del BD. Sí. Entonces te va menos sangre a pulmón. Se disminuye el hiperflujo. Haces un cerclaje respiratorio Bien. a expensa de usar La PIP. ventilación mecánica con PIP. Baja presión y PIP. ¿Se entiende? Sí. Entonces, baja FIO2, PIP elevada. ¿Hay un número? Vais con una PIP de 5, 6, 7. Es suficiente. Tenés que titular la PIP. Y ecocardio. Sí, porque si lo titula y cómo lo controla con Tenés que ecocardio. titular la PIP, saturometría, valores de laboratorio, ver la saturación venosa y el monitoreo con el ecocardio. Esto es muy dinámico. Pero vos podés hacer lo que se llama el cerclaje respiratorio, es decir, disminuir el flujo pulmonar aumentando la presión del ventilador. Y si, La presión- sí o sí ese chico después tiene que ir a un cerclaje No, es real que eso o es, una corrección eso es transitorio, eso es para que vos lo puedas estabilizar y lo mandes para al que llegue a quirófano. cirugía vivo. Claro. Esa es la función del cerclaje respiratorio, sacar del paciente de la situación de urgencia junto con los diuréticos y vos mañana lo estás metiendo a quirófano. O lo estás derivando a un centro de cardiocirugía. Pero eso se puede hacer ante la falta de una cirugía en tu servicio. Vos lo compensás con un cerclaje respiratorio diurético, disminuís la vasodilatación con FIO2 baja y preparas al paciente. Perfecto. Si el shunt es de derecha a izquierda, eso se llama inversión del shunt. Realmente son pacientes más grandes. Son pacientes de la segunda década de la vida, 10 años. mayores de 10 años, sí, entre los 10 y los Que 20. habitualmente han tenido que una han cardiopatía tenido- de niños corregida. Claro. O O no. que han tenido una CIA, por ejemplo, que no recién se en la puede. segunda década de la vida te Se da... manifestó. La CIA no te da hipertensión pulmonar hasta después de los 10 años. Entre los 10 y los 20. Si no se ¿sí? diagnosticó En la antes. segunda década de la vida. Si vos lo diagnosticaste antes, es raro que la CIA y lo solucionaste antes, es raro que ese hiperflujo te lleve a remodelamiento tan precoz. Pero Sí, si es va a una ser más CIA, grande. claro. En cambio la CIB sí tenés chance de que la CIB haga remodelamiento antes. Entonces por eso la CIB siempre se tiene que cercla cerrar. antes que la CIA. La CIA se la espera entre los 2 y los 5 y va directo a corrección. Pero la CIB se cercla. Entonces, si vos te toca un paciente de la punta del campo que viene con 15 años y tiene una CIA casi aurícula única, raro que llegue Sí, a pero esa condición, y ya te invirtió el flujo,
Y ese paciente ya sabes que no tiene chance. Y ahí sí te va a invertir el QPQS. Si no, en líneas generales el QPQS lo vemos mucho en el corazón izquierdo, lo vemos, mejor dicho, en el corazón izquierdo hipoplásico. Y entonces fíjense que lo que varía siempre es el flujo hacia pulmón. Esto es sangre No oxigenada. sangre de mezcla. Si yo un corazón hipoplásico izquierdo con fisiología de ventrículo único lo hago saturar 90, fíjate, el flujo pulmonar es 4:1. Si yo lo hago saturar 85, el flujo pulmonar es 3:1. Con 80 es 1,5:1. Con 75 es 2:1. Con 70 es 1:1 y recién acá logro una cianosis moderada. Acá lo tengo rosado, pero con un pulmón encharcado. Y acá lo tengo en insuficiencia cardíaca, cianótico y con una saturación baja, pero bueno, fíjate que el flujo pulmonar es menor a 1. ¿Está? Acá se da lo del flujo menor a 1. No, en realidad acá tenés hipoflujo pulmonar. No tenés inversión de shunt. No, claro, porque 1 sería lo normal. Bien. No tenés inversión de shunt. Acá lo que tenés es hipoflujo pulmonar, entonces tenés una insuficiencia cardíaca con cianosis severa. ¿Está? El sistémico se mantiene en 1, pero el pulmonar te bajó por debajo de la igualdad. Entonces empezás a tener cianosis porque empezás a tener hipoflujo pulmonar. Las cardiopatías que tienen hipoflujo pulmonar tienen un QPQS menor a 1. Sí. El FALOT tiene la C y B, pero tiene estenosis de la pulmonar. Entonces tiene tiene hipoflujo pulmonar. Mientras más severo el FALOT, menor es el QP. Eso es lo otro que yo te quería mencionar. El QP puede ser menor a 1, no por inversión de shunt, sino por hipoflujo pulmonar. Entonces, ese paciente, bueno, lo podés manejar. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que mejorar el flujo pulmonar. No se lo porque el paciente que tiene un QP menor a 1, un QPQS de 0,5, que tiene hipoflujo pulmonar, el FALOT, ¿qué te va a hacer? Una crisis de cianosis. Te va a venir un FALOT cianótico. ¿Qué tenés que mejorar? Mejorar la volemia. Tenés que relajar al paciente, le vas a hacer fento, le vas a hacer morfina. Tienes que relajar el infundíbulo. Pero es un genopectoral para que tenga disminuya la resistencia y mejores el flujo. Pero es un paciente que lo tenés que solucionar quirúrgicamente. El otro lo podés manejar con el respi o con el diurético, el hiperflujo pulmonar. Pero el hipoflujo es un poco más complicado. Y si es un corazón izquierdo hipoplásico con fisiología univentricular, peor, porque ese chico tiene que ir a circulación en paralelo. Pero yo quería mostrarles esto, ¿no? Lo que pasa con el flujo pulmonar. Que es diferente tener una inversión del QPQS por inversión del shunt, que tener un QP bajo por hipoflujo pulmonar. ¿Se entendió lo básico? Bueno, eso es todo de lo que podemos llegar a ver del QPQS.